Bueno, ahora vamos a ver en este segundo video de campo magnético, sobre el tema de campo magnético, vamos a ver lo que, la otra parte de lo que nos resta ver, ¿sí? En estos dos videos en el que les mandé ya, y, y en este estaría todo el tema. Entonces vamos a arrancar viendo las leyes de Maxwell, que son cuatro. Maxwell lo que hace, es un físico que lo que hace es juntar cuatro ecuaciones que describen todos los fenómenos electromagnéticos. Entonces, las cuatro leyes que propone, que junta para describir todos esos fenómenos, son estas cuatro. La primera de ellas ya la vimos, es la ley de Gauss para campo eléctrico, la que nos decía que si tomamos una superficie cerrada, el flujo de campo eléctrico era igual a la carga neta encerrada sobre epsilon cero. Después tenemos una segunda eh, ecuación. Esta segunda ley también es una ley de Gauss, pero ahora para campo magnético, ¿sí? Esta la vamos a ver ahora mismo, vamos a arrancar con ella. Después tenemos esta tercera, que es la ley de Ampère-Maxwell, que también la vamos a ver hoy. Y la ley de Faraday-Lenz, que no la vamos a ver hoy, pero no la veremos, pero es la cuarta ecuación que cerraría todo el electromagnetismo. En realidad esta última, por lo general, está en los programas, a veces se llega a dar, pero muchas veces en muchos cursos no se llega a dar y prefiero que no se centren en esta ecuación y que le dediquen más a todo el resto de temas y no se metan con esto, que probablemente no, por lo general no hay ejercicios relacionados a esto, y más en esta época donde tampoco se ponen ejercicios tan extremos de llegar tan lejos en el programa, ¿no? Porque bueno, este año no se ha llegado tan lejos en los programas. Entonces vamos a hacer eso, vamos a ver hoy la segunda y tercera de estas leyes. Y bueno, vamos a arrancar por la ley de Gauss para campo magnético ahora, ¿sí? Entonces, lo que nos dice la ley de Gauss para campo magnético es esto, lo que está en esta ecuación. Lo que me dice es, si me tomo ahora una superficie cerrada, ¿sí? Lo que va a suceder es que el flujo de campo magnético va a ser igual a cero, siempre, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, me agarro esta superficie cerrada, encierro acá, donde encierro una parte del imán, más bien el polo norte del imán, y, y quiero hallar el flujo, bueno, la ley de Gauss para campo magnético lo que me dice es que el flujo de campo magnético siempre va a ser cero. No importa dónde yo coloque la superficie cerrada, no importa si la agrande, no importa si aumente, o se aumenta o si cambia el campo magnético, no importa. Siempre si me tomo una superficie cerrada, el campo magnético va a ser, el flujo de campo magnético a través de esa superficie va a ser cero. ¿Sí? Y esto tiene un poco que ver con lo que ya vimos la clase pasada, con el hecho de que no existen los monopolos magnéticos, ¿sí? No existe un imán que tenga solamente un polo norte. No existe un imán que tenga solamente un polo sur. Los imanes siempre tienen un polo norte y un polo sur, ¿sí? Con las cargas esto no pasaba. Con las cargas nosotros podemos tener una carga positiva suelta y podemos tener también una carga negativa suelta. Y si encerrábamos esas cargas, teníamos flujo de campo eléctrico en ese caso. Pero como acá no podemos tener un polo norte solo o un polo sur solo, sino que siempre vienen juntos, entonces siempre me va a pasar de que nunca voy a poder eh, encerrar un polo norte solo, ¿sí? Aquí el polo norte, bueno, me pueden decir, pero acá está cerrando solo un polo norte, sí, pero está condicionado por el sur que forma todo el imán y las líneas de campo, como ven, que entran, ya están saliendo de la superficie. Entran a la superficie aquí y salen. Entonces, en resumidas cuentas, lo que sucede es que me tome la superficie cerrada que me tome,
el flujo de campo magnético siempre vale 0. ¿Sí? Entonces ahora vamos a empezar a ver un poco sobre corrientes eléctricas y campos magnéticos. Yo les dije en el video anterior que aquí se empiezan a mezclar un poco ya los campos magnéticos, que es lo que estamos empezando a ver, con lo que ya vimos de corriente eléctrica, campos eléctricos, etc. Entonces, a manera de, para arrancar, introducción, lo que sucede, lo que se detectó en su tiempo que sucedía, era que si, por ejemplo, agarramos una brújula, ¿no? Y la colocamos en un lugar y vemos que la brújula siempre apunta al norte, ¿sí? Lo que se dieron cuenta fue que si acercaban un cable, un conductor, y le hacían circular corriente, ¿sí? Veían que la aguja se desviaba, dejaba de apuntar al norte. ¿Y eso qué implica? Implica que si la aguja apunta al norte porque hay un campo magnético que la hace apuntar al norte, bueno, entonces si se desvía cuando acerco un cable es porque un cable me genera un campo magnético, un cable por el que circule corriente. Y es lo que va, y es lo que termina, lo que se postula que pasa, y es lo que vamos a ver. Que un conductor por el que circula corriente va a generar un campo magnético. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el caso en que tenemos un conductor, ¿sí? Que está, esto es una hoja, para abajo el conductor sigue y para acá arriba también sigue de largo. Tenemos un conductor por el que circula corriente. ¿Sí? Y lo que hacen poner acá en esta superficie, lo que hacen es tirar limaduras de hierro que son como imanes muy chiquititos que con un poquito de campo magnético ya se colocan de cierta manera, ¿sí? Y aquí ven que las limaduras de hierro se colocan como en circunferencia, ¿sí? Dan vueltas, ¿sí? Eso muestra dos cosas. Una, que efectivamente hay un campo magnético porque las limaduras de hierro, al ser diminutos imanes, se colocan de cierta manera, se desvían y se colocan en esta disposición. Y además, esto nos muestra que la disposición en la que se colocan, es decir, la forma del campo magnético es circular, ¿sí? La forma del campo magnético generada por un conductor, por un cable recto en este caso, ¿sí? Entonces, sabemos a partir de esto que un conductor recto genera un campo magnético a su alrededor que da vueltas, que forma círculos, circunferencias, ¿sí? Entonces, como el campo magnético, como vimos en campo eléctrico el campo siempre apuntaba hacia algún lado. En este caso, el campo magnético también, porque es una magnitud vectorial, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde apunta el campo magnético? Hay dos opciones, o que apunte en circunferencias hacia, en sentido horario, podríamos decir, ¿no? O en sentido antihorario, ¿sí? ¿Hacia dónde apunta el campo magnético? Bueno, eso lo podemos ver a partir de la regla de la mano derecha, ¿sí? Y ojo aquí que, bueno, ya vimos en el video anterior que tenemos la regla de la mano izquierda, pero ahora vamos a tener la regla de la mano derecha. Y ojo que no se pueden confundir. Entonces, ¿qué nos dice la regla de la mano derecha? Que si yo sé la corriente hacia la que se dirige, la corriente hacia del conductor, ¿sí? En este caso, suponemos hacia arriba, ¿sí? El sentido del campo magnético alrededor va a ser el sentido donde si yo abro la mano, la extiendo y cierro los dedos hacia donde se me estén cerrando los dedos. Vieron que acá si la mano estuviera abierta estaría por acá y al cerrar los dedos quedaría en esta dirección. Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, en este caso donde la corriente es para arriba, el campo magnético me quedaría dando vueltas por acá delante del cable, por allá atrás del cable, por adelante, es decir, en sentido antihorario en este caso, ¿sí? Si la corriente fuera para abajo, aplican la regla de mano derecha y van a ver que
el sentido del campo magnético le va a quedar en sentido horario para el otro lado. ¿Sí? Bueno, esto también, un poco de práctica. La regla de la mano izquierda y la regla de la mano derecha, con práctica va quedando más claro y sale más y más rápido. Y ojo de no confundirlas, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de la regla de la mano derecha ya podemos ver distintos casos, ¿no? Acá en este caso también tenemos un conductor, pero ya no es recto, sino que es como una espira, ¿sí? Es como que genera una curva. ¿Cómo es el campo magnético alrededor de la espira? Bueno, aplicamos regla de la mano derecha, ¿no? Si acá la corriente, como figura aquí, es en este sentido, ¿sí? Podríamos decir eh, que ahora la corriente tiene como un sentido antihorario. Bueno, el campo magnético, si hacemos regla de la mano derecha, van a ver que cuando extienden los dedos parten de acá atrás y al cerrar la mano se les viene hacia adelante por abajo de la espira, ¿sí? Entonces, el campo magnético me van a quedar líneas que vienen de atrás de la espira, por abajo de la espira, ¿sí? Vienen y salen hacia afuera de la pantalla y después van a subir por arriba de la espira, van a bajar y van a quedar dando vueltas así, ¿sí? De nuevo, acá el sentido del campo magnético lo puedo saber a partir de la regla de la mano derecha y el sentido de la corriente, ¿sí? El dedo pulgar siempre apunta hacia donde apunta la corriente, ¿sí? También podemos tener el caso en que nos dicen el campo magnético apunta para tal lado, hacia donde se dirige la corriente. Y bueno, lo que tengo que hacer ahí es con los dedos, con todos los dedos menos el pulgar, muevo los dedos hacia donde se mueve el campo magnético y hacia donde me queda apuntando el dedo pulgar, entonces hacia ahí va a ser la corriente, ¿sí? Y vamos a tener también este caso, ¿sí? En donde tenemos cables que dan vueltas alrededor de algo. Ese algo puede ser aire o en general va a ser aire, pero la idea es aquí, esto se llama una bobina, es un cable que da vueltas, ¿sí? Más adelante va, a ver, ya lo busco. Esto es una bobina, ¿sí? Un cable que simplemente da vueltas, ¿sí? ¿Y qué tiene de interesante eso? Bueno, lo que tiene interesante es que se aplica en la regla de la mano derecha. Vieron que aquí la corriente sube por adelante, baja por atrás, sube por adelante. Entonces se hace en la regla de la mano derecha. Al subir, pulgar hacia arriba, ¿no? Para aplicar la regla de la mano derecha. Y ven que en la parte de adentro de la bobina les va a quedar que el campo magnético es hacia la izquierda, ¿sí? En la parte de afuera de la bobina, ya por aquí afuera, les va a quedar para el otro lado. Pero centrémonos solamente en la parte de adentro de la bobina, ¿sí? Si ustedes hacen regla de la mano derecha, van a ver que en cualquier punto del cable, en estos de acá adelante, en los de atrás, o en este, o en esta parte de atrás del cable que no se ve, o acá adelante, en cualquier punto, van a ver que la regla de mano derecha les dice que por adentro de la bobina, ¿sí? Donde está el aire, ahí el campo magnético es hacia la izquierda, ¿sí? Esto siempre pasa en las bobinas, que el campo magnético apunta para un lado por dentro de la bobina, ¿sí? Si la corriente fuera para el otro lado, ¿sí? En vez de subir acá, bajaría para este lado, lo que me queda es que el campo magnético es para el otro lado. Pero la idea es la misma, es decir, que adentro de una bobina el campo magnético apunta hacia un único lado. Y lo que va a suceder es que el campo magnético ahí adentro va a ser uniforme, es decir, va a valer lo mismo en todos los puntos adentro de la bobina, ¿sí? Después vamos a retomar esto un poquito más. Entonces ahora vamos a la ley de Ampère, que lo que me dice es una de las leyes de Maxwell que vimos al principio de la presentación, que en realidad acá está un poco resumida, después la vamos a extender un poco más, pero en realidad con la que vamos a trabajar es con esta, así que nos centramos en esto. Lo que nos dice la ley de Ampère es que si yo me tomo, ojo que no es una superficie cerrada, no. Ahora lo que me estoy tomando acá
es una curva cerrada, ¿sí? Es simplemente una línea que se cierra, ¿sí? No es una superficie cerrada en este caso, es simplemente una línea que se cierra. ¿Vieron? Que además encierra un lugar donde pasan conductores, ¿sí? Estos son cables, ¿sí? Vieron que acá puse curva cerrada, ¿sí? ¿Qué me dice la ley de Ampère? Que la circulación magnética, ¿qué es la circulación magnética? El campo magnético a través de esta curva, ¿sí? El campo magnético en los puntos de esta curva que yo me tomé. Entonces, ¿qué me dice la ley de Ampère? Que la circulación magnética, que la represento con estas letras, circulación magnética, ¿se acuerdan que, bueno, siempre los campos magnéticos los representamos con la B larga? Entonces, circulación magnética a través de una superficie, a través de una curva cerrada, como esta roja, es igual a mu0 por I. ¿Qué es mu0? Mu0 es una constante que vale esto de acá. Mu0 es la constante que vale pi por 4 por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre Ampere, ¿sí? Esta es la unidad de mu0, ¿sí? Y en este caso, I que representa, I representa la corriente a través del conductor, ¿sí? Vieron que en este caso hay tres conductores. Por lo tanto, la circulación magnética va a ser igual a mu0 por la corriente de este conductor más mu0 por la corriente de este otro conductor más mu0 por la corriente de este otro conductor, ¿sí? Igual ojo ahí que va a haber un tema con los signos de cada una, pero ya lo vamos a ver eso. Entonces, ¿hacia dónde apunta la circulación magnética? Vieron que acá la curva me aparece con el sentido, este que podríamos decir sentido horario, ¿no? Pero ¿por qué tiene ese sentido? Bueno, en realidad eso depende de qué yo me tome positivo y qué yo me tome negativo, ¿sí? Yo me puedo tomar positivo, ¿sí? El sentido de la corriente que, por ejemplo, en este caso va como entrando hacia la pantalla, ¿sí? Como tengo dos cables, probablemente estos dos cables tengan más corriente que este otro. Digo, la suma de los dos, probablemente, ¿no? Capaz que en realidad este tiene más, ¿no? Siempre me conviene tomarme como positivo hacia donde hay más corriente, ¿sí? Entonces, como en este caso tengo dos cables que tienen la corriente como entrando en la pantalla, entonces me voy a tomar positivo entrando hacia la pantalla. Por lo tanto, la corriente de esta me la voy a suponer como negativa, ¿sí? En realidad no existe una corriente negativa, pero simplemente como la corriente apunta para el lado contrario, la supongo negativa, ¿sí? Entonces, ¿de qué me importa eso? Porque en la regla de la mano derecha, ¿sí? Si yo aplico la regla de la mano derecha para ver la circulación magnética, bueno, el pulgar va a apuntar hacia donde yo me tomé positivo, ¿sí? En este caso como entrando a la pantalla. Y si aplico la regla de la mano derecha, van a ver que la circulación les queda en este sentido, ¿sí? Aquí tenemos el caso en que me tomo lo contrario, ¿no? Me tomo como positivo saliendo de la pantalla, entonces si hago circulación magnética, regla de la mano derecha, me queda que la circulación magnética tiene sentido antihorario, ¿sí? Siempre tengo que ver qué me conviene elegirme como positivo. Y lo positivo lo voy a representar con el pulgar hacia ese lado, ¿sí? Entonces, si se acuerdan, también vimos que el campo magnético generado por un conductor recto eh, generaba a su alrededor un campo magnético que daba vueltas, ¿no? Que eran circunferencias. Entonces, el campo magnético representado con líneas de campo magnético me va a quedar algo como esto, ¿sí? Acá está esquematizado esto de aquí, lo que sucede aquí, ¿sí? Y como vemos, el campo magnético en un punto siempre es tangente al círculo, bueno, a la curva esta, ¿sí? Siempre es tangente. De hecho, siempre hay 90 grados entre la línea que une el punto donde dibujo el campo magnético y el conductor, ¿sí? Entre esta línea que va de donde yo me dibujo el campo magnético
al conductor y el campo magnético, siempre hay 90 grados, ¿sí? Aquí entre esta y esta hay 90 grados, y lo mismo aquí, entre esta línea y el campo magnético en este punto hay 90 grados, ¿sí? Entonces el campo magnético en un punto generado por un conductor por el que circula corriente, un conductor recto, van a ser líneas de campo magnético que dan circunferencias. Y en un punto, si yo quiero dibujar el campo magnético en un solo punto, bueno, va a ser tangente a la circunferencia. ¿Sí? Me queda en este caso ahí, en este caso hacia ahí. ¿Sí? Si aplican la regla a mano derecha, van a ver que en este punto me queda hacia adelante, en este punto me va a quedar hacia la derecha, en este punto hacia atrás, en el punto de más atrás me va a quedar hacia la izquierda. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tener esta ecuación que lo que me va a decir es cómo va a ser el campo magnético en un punto generado por ese conductor por el que circula corriente. ¿Y cómo va a ser ese campo magnético? Bueno, el campo magnético va a valer, bueno, con la regla de mano derecha podemos saber el sentido, ¿sí? Hacia dónde apunta el campo en un punto. Y con esta ecuación podemos saber cuánto vale ese campo magnético, ¿sí? ¿Cómo podemos calcularlo? Con esta ecuación, ¿sí? Campo magnético igual mu0, que es la constante que vimos en diapositivas anteriores, por I, que I es la corriente que circula por el cable, por el conductor, dividido 2pi por R. R, ¿qué es? R es la distancia, por ejemplo, si yo quiero calcular el campo magnético en este punto, R es la distancia de este punto al conductor, ¿sí? El radio de la circunferencia, ¿sí? Eso es R. Y esta misma ecuación se puede también escribir como está aquí. Estas dos ecuaciones son la misma. Lo único que en vez de poner mu0 dividido 2pi, puedo poner simplemente k, y que k vale esto. Si yo hago mu0 dividido 2pi, me va a dar esto, ¿sí? A algunos le queda más cómodo usar esta ecuación, otros a esta, bueno, utilizan la que más les parezca, la que más les resulte. Entonces, esta ecuación va a ser importante, la vamos a trabajar bastante. Y acá tenemos cuánto vale K, que, bueno, como mu0 es una constante, y 2pi también, siempre K va a valer esto. K es constante. ¿Sí? Y ahora volvemos un poco a las bobinas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en una bobina el campo magnético que genera dentro de la bobina siempre apunta hacia un lado? ¿Sí? Y dijimos que el campo magnético ahí adentro tiende a ser uniforme, ¿sí? Cuanto más grande sea la bobina, más va a ser uniforme. Y de eso me interesa saber que si es uniforme, bueno, yo puedo averiguar cuánto vale el campo magnético ahí adentro. ¿Cómo lo puedo calcular? Con esta ecuación. El campo magnético adentro de una bobina va a ser igual a mu0, mu0 la constante que ya vimos, por n minúscula. Esta n representa el número de vueltas del cable, ¿sí? Por ejemplo, bueno, en esta bobina tenemos aquí sube y baja una vuelta, sube y baja dos vueltas, sube y baja tres vueltas, 4, 5, 6. Entonces ahí el número de vueltas son 6, por lo tanto si quiero averiguar el campo magnético acá adentro, este n va a ser 6. ¿Sí? En esta bobina tengo, por acá entra el cable, por acá sale, se acuerdan que la cruz entra, punto sale. Aquí tenemos una vuelta, dos, y bueno, puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bueno, en este caso, para hallar el campo magnético, voy a hacer mu0, que es constante, por 16, por 16 es el número de vueltas, por I, que I es la corriente a través de esos cables, ¿sí? Que bueno, siempre depende del caso. Y para cerrar, tenemos aquí la ley de Ampère-Maxwell. Nosotros vimos la ley de Ampère solo, que la ley de Ampère solo me decía que la circulación magnética a través de una curva cerrada era igual a mu0 por I. ¿Sí?
Lo que hace Maxwell es agregar este término, poner IC más ID, agrega como un término ahí. No nos importa mucho por qué lo hace, en realidad lo que hace es que se da cuenta que en algunos casos hay algo que no cierra, entonces investiga ahí qué es lo que está mal y bueno, haya que en realidad la ecuación es esta, que en realidad la ley de Ampère estaba incompleta, le faltaba esto. Y por eso se pasa a llamar ley de Ampère-Maxwell, porque Maxwell agrega parte de la ecuación. Pero en definitiva nosotros vamos a trabajar solo con la ley de Ampère, ¿sí? Con la que le falta este término, ¿sí? Que la ley de Ampère era esta, ¿sí? Mu0 por I. ¿Sí? Así que bueno, por ahí estaría lo teórico. Y ahora lo que vamos a hacer es ver algunos ejercicios para aclarar esto. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar con este ejemplo, que lo que nos dice es, considere los conductores A y B, que acá los tenemos. Tenemos un conductor A que va como hacia arriba, tenemos un conductor B que sube y baja, ¿sí? Digo que el conductor A va hacia arriba porque la corriente me aparece en este sentido, ¿no? La corriente sube. En este cable la corriente sube por aquí y va a bajar por aquí, ¿sí? Y bueno, lo que nos dice es, considere los conductores A y B, estos dos conductores, representados en el diagrama adjunto. Si la circulación de campo magnético a lo largo de la curva C1, ¿sí? La curva C1 es la que está en azul, capaz que no se ve, que tiene el sentido por acá, por adelante, y por atrás de los cables va hacia atrás, ¿sí? Entonces tenemos, nos dice si la circulación de campo magnético a lo largo de C1 vale, esto que está acá, 6,28 por 10 a la menos 6 tesla por metro, y la intensidad de corriente en el conductor B, en este conductor, vale 3 amperes. A, determine la intensidad de corriente en el conductor A, ¿sí? Es decir, lo que nos pide la parte A es averiguar cuánto vale la corriente que va a través de este conductor A, ¿sí? ¿Qué datos nos dan? ¿Qué sabemos? Sabemos que la corriente que pasa a través del otro conductor, del conductor B, es de 3 amperes, ¿sí? Eso nos dice la letra. Y además, la letra nos dice que la circulación magnética a través de la superficie C1, esta que está en azul, vale 6,28 por 10 a la menos 6 tesla por metro, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos averiguar la corriente a través del conductor A? Bueno, como nos están hablando de circulación magnética, vamos a tener que ir a la ley de Ampère, ¿sí? Que la ley de Ampère es esta que está aquí, que era mu0 por I, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que si teníamos más de un cable a través de la curva, que pasaba adentro de la curva, bueno, si tengo más de un cable, me va a quedar mu0 por la corriente de este cable, más mu0 por la corriente de este otro cable, más mu0 por la corriente del otro cable. ¿Sí? Que es lo mismo que decir mu0 por, y entre paréntesis, la corriente de este cable, más la de este otro, más la de este otro, y cierro paréntesis, ¿sí? Si ustedes ven acá, yo puse IA porque a través de la curva C2 sube IA. Puse menos IB porque si se fijan acá me consideré positivo hacia arriba, entonces como acá la corriente baja, me queda restando. Y puse más IB porque en este caso, en esta parte del conductor B, la corriente sube, ¿sí? Entonces, lo que hice acá fue aplicar la ley de Ampère, mu0 por, y sumé todas las corrientes que pasan a través de esa curva cerrada, ¿sí? La corriente que subía la consideré positiva, la corriente que bajaba la consideré negativa, ¿sí? Entonces me queda esto. En la ley de Ampère me queda esto. Y A es lo que quiero averiguar, ¿no? Es la corriente a través de A. Pero si se fijan acá, me queda menos IB más IB. Por lo tanto, esto se me va, ¿no? Si IB vale 5, me queda menos 5 más 5, entonces se me va a ir. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que la circulación magnética a través de esta curva
C1 es igual a mu0 por IA, ¿sí? Yo quiero averiguar IA y los datos que me dan son C1, que ya sé cuánto vale, sustituyo, y bueno, mu0 que es constante, por lo tanto simplemente también sustituyo. Entonces voy a despejar IA, que es lo que no sé, la corriente a través de A, ¿sí? Entonces acá mu0 va a pasar dividiendo, como está acá, y me queda que la corriente a través de A es de 5 amperes, ¿sí? Es decir, la corriente que sube a través de este conductor es de 5 amperes, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a la parte B. Si quedó claro hasta ahí, buenísimo. Si no, les recomiendo retroceder un poco y bueno, ver de nuevo y si no queda claro, me preguntan. Pero ahora vamos a la parte B que nos pide determinar la circulación de campo magnético a lo largo de la curva C2. ¿Sí? Entonces, si aplico la ley de Ampère, me queda que la circulación magnética a través de la curva C2 va a ser mu0 por y las corrientes que atraviesan esa curva, ¿sí? Vieron que acá IA sube, yo me tomo positivo hacia arriba, y IB baja, por lo tanto me lo tomo negativo, ¿sí? Entonces, ahora yo ya sé cuánto vale IA, porque lo averigué en la parte anterior, era 5 amperes, y sé cuánto vale IB porque me lo decía la letra, 3 amperes, ¿sí? Mu0 constante. Entonces es cuestión de sustituir los datos y voy a llegar a que la circulación magnética, hago las cuentas, la circulación magnética vale esto. ¿Qué hubiera pasado si la circulación magnética me da negativa? Si la circulación magnética me da negativa, lo que estaba pasando es que en realidad la circulación no tenía este sentido, sino que tenía el sentido contrario, ¿sí? Bueno, yo no les dije cuando arrancó el ejercicio, pero en realidad eh, la manera concreta de ver por qué tienen esta circulación, por qué en este sentido, es haciendo la regla de la mano derecha, ¿no? Si ustedes ven la circulación, tiene como sentido antihorario, ¿sí? Y se arreglan, si aplican regla de mano derecha, les queda que el dedo pulgar hacia arriba, por lo tanto, se van a tener que tomar positivo la corriente hacia arriba, que fue lo que yo hice, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejercicio que, bueno, este no, pero el siguiente vamos a aplicar eh, más la regla de la mano derecha. Veamos un poco qué pasa con este, ¿sí? Tenemos este caso, ¿no? Un electrón que se dirige hacia abajo, con una velocidad hacia abajo, y vemos que hay un cable por el que circula corriente hacia la derecha, ¿sí? Dice, se dispara un electrón en forma perpendicular a un conductor recto y largo por el que circula corriente, ¿sí? Esta situación. Y nos pide la parte A dibujar cualitativamente la trayectoria realizada por el electrón. Es decir, nos piden trazar más o menos por dónde iría el electrón, ¿sí? Si creo que el electrón va a seguir de largo, bueno, dibujo una línea hacia abajo. Si creo que el electrón se va a frenar y ir para arriba, bueno, hago como una curva que baja un poco y suba. Bueno, pero tengo que ver hacia dónde se va a mover. ¿Y cómo puedo hacer eso? Bueno, principio ver que la velocidad es para abajo. Entonces, por lo menos un poco para abajo se va a mover. Después hay que ver qué pasa. Si tiene una fuerza para arriba, entonces se va a frenar y va a subir. Si tiene una fuerza, por ejemplo, hacia la izquierda, entonces se va a empezar a mover un poco hacia la izquierda y cada vez más. Bueno, lo que tengo que ver es si actúa alguna fuerza justamente para que la trayectoria cambie, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo saber eso? Y bueno, me están diciendo que el electrón baja. Y me están diciendo que acá hay un cable por el que circula corriente. Si hay un cable por el que circula corriente, entonces va a generar un campo magnético, ¿sí? ¿Cómo va a ser ese campo magnético? Bueno, aplico regla a la mano derecha, ¿sí? Pulgar hacia el sentido de la corriente, pulgar hacia la derecha, ¿sí? El pulgar apunta hacia donde apunte la corriente. Y si aplico regla a la mano derecha, van a ver que por arriba del cable los dedos me están saliendo hacia afuera de la pantalla, por lo tanto el campo magnético va a ser saliente
en esta zona donde está el electrón, ¿sí? Entonces, ahora yo sé que tengo un electrón que está yendo hacia abajo, pero está en una zona donde hay un campo magnético que sale hacia afuera de la pantalla, ¿sí? Un campo magnético saliente. Entonces, si se acuerdan, si tengo una carga que atraviesa un campo magnético, lo que va a suceder es que va a recibir una fuerza magnética. ¿Sí? Esto del video anterior. Regla de la mano izquierda, ¿sí? Ojo que acá se empiezan a cruzar la regla de la mano derecha con la regla de la mano izquierda. Entonces, por regla de la mano derecha vimos que el campo magnético donde está el electrón es saliente, ¿sí? Sale de la pantalla. Y si ahora quiero saber hacia dónde la fuerza magnética que recibe el electrón, regla de la mano izquierda, ¿sí? ¿Se acuerdan que el pulgar representa la fuerza magnética? El índice va a representar el campo magnético, que en este caso es saliente. ¿Sí? La velocidad, que es hacia abajo, que la represento con el dedo mayor. ¿Sí? Y me queda que el pulgar, si coloco bien la mano, me queda el pulgar hacia la izquierda, ¿sí? Hacia este lado. Pero como es una carga negativa, se acuerdan que la fuerza es para el lado opuesto del pulgar, hacia donde apunta el pulgar. Por lo tanto, la fuerza magnética me queda para la derecha. Si no se tiene muy claro esto, bueno, les sugiero repasar eh, la regla de la mano izquierda en cargas positivas y negativas que vimos en el video anterior. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en una carga negativa, la fuerza magnética apunta para el lado opuesto hacia donde apunta el pulgar? ¿Sí? En este caso, si ahorré la mano izquierda, como tengo velocidad para abajo con el dedo mayor, el índice apunta hacia donde apunta el campo magnético, en este caso saliendo de la pantalla, y me queda el pulgar hacia la izquierda. Entonces, como es un electrón, la fuerza magnética me va a quedar hacia la derecha. ¿Sí? Entonces llego a la situación en que tengo que la velocidad es hacia abajo, ¿sí? La velocidad del electrón es hacia abajo, y sé que recibe una fuerza hacia la derecha. ¿Sí? ¿Y qué pasa en ese caso? Bueno, como recibe una fuerza hacia la derecha, va a empezar el electrón, hay algo que lo va a estar tirando hacia la derecha. Por lo tanto, de a poquito se va a empezar a mover hacia la derecha, y como la velocidad hacia abajo ya la tiene, se va a seguir moviendo hacia abajo. Entonces la trayectoria que nos va a quedar es algo como esto. ¿Sí? Como se está moviendo hacia abajo, va a seguir moviéndose hacia abajo, pero la fuerza hacia la derecha la va a empezar a empujar hacia la derecha, y se va a ir cada vez más rápido hacia la derecha. ¿Sí? Entonces la trayectoria va a ser algo como esto. De nuevo, ahora con este dibujo pueden repasar un poco todo, ¿no? Regla de la mano derecha para averiguar hacia dónde era el campo magnético en esta zona donde estaba el electrón, ¿sí? En esta parte de abajo del cable, el campo magnético me va a apuntar para el otro lado. En este caso, acá arriba me queda saliente, ¿sí? Apunto con el pulgar, con regla de la mano derecha. Apunto con el pulgar hacia la derecha, y hacia donde se me muevan los dedos es hacia, cerrando la mano, ¿no? Es hacia donde apunta el campo magnético. ¿Sí? Me queda saliente. Y con regla de la mano izquierda, vemos que el pulgar nos queda hacia la izquierda, pero como es una carga negativa, la fuerza es hacia la derecha. Y entonces me queda la trayectoria más o menos así. ¿Sí? Capaz que esté medio complicado, pero bueno, este es cuestión de repasarlo varias veces. Este hay que verlo varias veces, hay que aplicar la mano de la regla de la mano izquierda y de la derecha varias veces hasta que se va entendiendo y sale. ¿Sí? Y bueno, la parte B nos pregunta si el movimiento es acelerado. ¿Sí? Bueno, esta pregunta es sencilla, es más bien de quinto de liceo, que en realidad lo que nos están preguntando es, ¿un movimiento es acelerado cuando, si se estaba moviendo en cierta dirección con una velocidad, eso cambia, ¿sí? O de otra manera, ¿se actúa una fuerza sobre ese cuerpo? Bueno, ya el movimiento es acelerado, ¿sí? En este caso actúa una fuerza hacia la derecha, por lo tanto es acelerado, cambia su trayectoria. ¿Sí? Entonces sí, el movimiento es acelerado porque actúa una fuerza magnética que cambia su trayectoria. ¿Sí? Se estaba moviendo hacia abajo, y acá ya se está moviendo más hacia la derecha. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver
como último ejercicio de ejemplo, que lo que nos dice es, tenemos 4 conductores. Un conductor A, un conductor B, que la corriente, el sentido de estos conductores, ¿sí? Es saliendo de la pantalla, ¿sí? Lo que nos están mostrando acá es como un cable cortado, ¿sí? Por la mitad, y en realidad lo que está sucediendo es que tenemos cables que están saliendo de la pantalla y entrando a través, ¿sí? Son cables que están metidos a través de la pantalla, ¿sí? La corriente a través del cable A y del cable B es hacia afuera de la pantalla, y la corriente a través del cable C y del cable D es hacia adentro de la pantalla. ¿Sí? Entonces tenemos 4 conductores rectos y largos, que son estos A, B, C y D, que se sitúan en los vértices de un cuadrado de 10 centímetros de lado. ¿Sí? Estos lados del cuadrado miden 10 centímetros. Dice, si la intensidad de corriente en cada conductor es de 8 amperes, A. Determinar el campo magnético resultante en el centro del cuadrado. ¿Sí? Es decir, tenemos 4 conductores, de los cuales el conductor A y el conductor B tienen una corriente saliente, saliendo de la pantalla. El conductor C y el conductor D tienen una corriente que entra hacia adentro de la pantalla. Nos dicen que los lados de estos cuadrados son de 10 centímetros, es decir, hay 10 centímetros entre los vértices del cuadrado. Y nos dicen que la corriente a través de todos los conductores es de 8 amperes, ¿sí? Nos pide entonces determinar el campo magnético en el resultante en el centro del cuadrado, ¿sí? Bueno, cada cable va a generar un campo magnético en el centro del cuadrado, ¿sí? ¿Se acuerdan que los conductores rectos y largos generan campos magnéticos que dan vueltas, ¿sí? Por ejemplo, este va a generar un campo magnético que da vueltas, entonces en el centro del cuadrado va a haber un campo magnético. Entonces lo que tengo que hallar es el campo magnético que genera cada uno de estos conductores en el centro, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, tengo que hacer 2 cosas. Primero, averiguar hacia dónde apunta el campo magnético que genera cada uno de estos conductores en el centro. Y después calcular el valor. Entonces vamos a empezar por calcular el valor que generan estos conductores. Calcular el valor de campo magnético que generan estos conductores en el centro. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar esta ecuación, que si se acuerdan, esta es la que me sirve para hallar el campo magnético que genera un conductor en un punto, ¿sí? Si se fijan, en la ecuación tenemos K, que era constante, era esta constante, tenemos I, que I es la corriente, y la corriente para todos los cables vale 8 amperes, y tenemos R, que R es la distancia del cable al punto donde yo averiguo el campo. Y en todos los casos, para todos los cables, esa distancia va a ser la distancia del centro del cuadrado. Va a ser para todo la misma, la distancia del cable al centro del cuadrado. ¿Cómo puedo averiguar esa distancia? Bueno, aquí está explicado, ¿no? Nosotros sabemos cuánto miden los lados del cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, con Pitágoras podemos saber cuánto valen las diagonales, ¿no? Si pensamos como triángulos aquí, podemos averiguar la hipotenusa, ¿sí? Con Pitágoras vemos que las diagonales, ¿sí? Bueno, yo acá puse diámetro, ojo que no es diámetro, ¿sí? Diámetro es para circunferencias. Diagonal, ¿sí? Por Pitágoras podemos ver que las diagonales son de 14 centímetros, ¿sí? Hacemos 10 centímetros al cuadrado más 10 centímetros al cuadrado, raíz de todo eso, y nos va a quedar que la diagonal mide 14 centímetros. Por lo tanto, la distancia al centro, de un cable al centro, va a ser la mitad, 7 centímetros, ¿sí? La mitad de la diagonal. Entonces, yo ya sé que el campo magnético en el centro va a ser K por la corriente. Por ejemplo, el campo magnético que genere este conductor en el centro va a ser K por la corriente a través de este conductor. Si se fijan, la corriente en los demás vale lo mismo, dividido la distancia al centro. Y en todos los demás cables la distancia del centro es la misma. Es decir, el valor del campo magnético para todos los casos me va a valer lo mismo porque los números son los mismos. La corriente a través de todos los cables es de 8 amperes y la distancia al centro en todos los casos es 7 centímetros. Por lo tanto, yo ya puedo averiguar el campo magnético, el valor del campo magnético que generan todos los cables. ¿Sí? Bueno, acá está explicado eso que les decía.
Entonces, bueno, aplico la ecuación K, que es la constante esta, por I, que es el valor de la corriente de cada uno de un cable, todo vale lo mismo, divido la distancia, que la pasé a metros, ¿sí? Entonces me queda que el valor del campo magnético que genera el conductor A en el centro vale esto, el campo magnético que genera el B en el centro también vale esto, el campo magnético que genera C en el centro también vale esto, y el campo magnético que genera D en el centro también vale esto, ¿sí? 2,3 por 10 a la menos 5 Tesla, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que ver hacia dónde apuntan los campos magnéticos que generan cada uno de estos conductores, ¿sí? ¿Y cómo puedo averiguar eso? Regla de la mano derecha, ¿sí? Centrémonos en el conductor A, ¿sí? Si aplicamos la regla de la mano derecha para el conductor A, van a ver que el campo magnético en el centro, que genera el conductor A, me va a quedar hacia aquí, apuntando como hacia B. Entonces, practiquen eso, ¿no? Tenemos que la corriente es saliendo de la pantalla, entonces la hago saliendo de la pantalla. Y si cierro la mano, van a ver que los dedos se le van a cerrar para este lado y por lo tanto, en este punto los dedos van a estar viniendo hacia acá, por lo tanto, el campo les queda apuntando hacia aquí. Acuérdense que el campo magnético que genera un conductor da vueltas en circunferencia, ¿sí? Y el vector campo magnético tiene que ser tangente a esa circunferencia. Es decir, eso es lo mismo que decir que tiene que haber 90 grados entre la línea que une el conductor y el punto y el sentido del campo magnético, ¿sí? Entonces, acá hay 90 grados, ¿sí? Practiquen eso de cerrar la mano, que al principio a veces no queda muy claro, tipo, no entienden si es hacia donde apuntan todos los dedos o no, es hacia donde se cierra la mano, ¿sí? Si ustedes colocan el pulgar hacia afuera de la pantalla y cierran la mano, van a ver que los dedos se le van a ir cerrando para acá. Y en este punto, los dedos van a estar como subiendo hacia acá, ¿sí? Y si siguen de largo, bueno, los dedos le van a seguir dando vueltas y vueltas. Pero en este punto, que es el que me interesa a mí, el centro del cuadrado, el campo magnético me queda hacia acá, ¿sí? Pero esto es para el conductor A. Si hacemos lo mismo para el conductor B, van a ver que el campo magnético que genera B en el centro va a apuntar hacia este lado, ¿sí? Regla de mano derecha, van a ver que apunta hacia D. Si hacen lo mismo con C, bueno, ojo que ahora la corriente es hacia adentro, y si se fijan por regla de mano derecha, el campo magnético que genere C va a ser también hacia D, como pasaba con B, que era hacia D, bueno, el campo que genere C también va a ser hacia D. Y con el conductor D, si aplican regla mano derecha, van a ver que los dedos se les cierran acá hacia este lado, por lo tanto va a apuntar hacia B. Y me va a quedar esto, que el campo que genera A en el centro es hacia aquí, el campo que genera B en el centro va a ser hacia aquí, el que me genera B va a ser hacia acá, y el que me genera C va a ser hacia acá, ¿sí? Entonces me quedan el campo de los cuatro conductores, dos que apuntan en esta diagonal y dos que apuntan hacia este lado, ¿sí? Pueden ver también que acá hay 90 grados entre los que apuntan para acá y los que apuntan para acá, ¿sí? ¿Por qué hay 90 grados? Bueno, se lo dejo a ustedes eso, es fácil de ver, tiene que ver con eso que les decía de que para el conductor A tenía que haber 90 grados entre la distancia al punto y el campo magnético en A, ¿sí? Tiene que ver un poco con eso, pero haciéndolo con los demás. Entonces acá tenemos ya hacia dónde apunta el campo magnético que genera cada conductor, y además ya habíamos averiguado el valor del campo, ¿sí? De cada uno. Acá estaba 2,3 por 10 a la menos 5. Entonces ahora simplemente tengo que sumar todos los campos. Ojo que no es sumar así nomás, sino que es sumar vectores. Y una vez que sume todo, voy a tener el campo magnético resultante en el centro del cuadrado, ¿sí? Acá tenemos cuatro vectores para sumar. Lo más sencillo es sumar primero los que apuntan para el mismo lado, sumamos estos dos y sumamos estos dos, y después sí hacemos suma de vectores, ¿sí? Entonces, como el campo que generaba A y el campo que generaba D apuntaban hacia aquí, simplemente lo sumo,
y el que generaba B y el que generaba C apuntaban hacia acá, simplemente lo sumo y como el campo magnético que generaba cada cable valía esto, al sumarlo 2 veces me va a quedar el doble, 4,6, ¿sí? Entonces este vector me vale 4,6 por 10 a la menos 5 Tesla y este otro vector 4,6 por 10 a la menos 5 Tesla, ¿sí? ¿Qué hice? Sumé el campo de A, que lo habíamos calculado, que era 2,3 por 10 a la menos 5, sumé el campo de D, que también era lo mismo, 2,3 por 10 a la menos 5, sumé eso 2 veces y me quedó esto. Y bueno, lo mismo con los otros dos, ¿sí? Entonces llego a que este vector vale 4,6 por 10 a la menos 5 Tesla y este otro también. Entonces ahora tengo que sumar esos dos vectores, que como no apuntan para el mismo lado, no los puedo sumar así nomás, sino que voy a hacer Pitágoras porque están a 90 grados. Y si hago Pitágoras, este al cuadrado más este al cuadrado, y hago raíz de todo eso, voy a llegar a este resultado, ¿sí? Que el campo total en el centro vale 6,5 por 10 a la menos 5 Tesla, ¿sí? Y bueno, por aquí quedaría entonces este ejercicio. Ah, no, tenemos la parte B, ya me estaba apurando. La parte B, entonces, nos dice ahora, determine la fuerza magnética sobre un electrón que pasa con una velocidad de 4 por 10 a la 5, vertical hacia abajo, hacia arriba, ¿sí? Por el centro del cuadrado. Es decir, ahora en el centro del cuadrado colocamos un electrón que tiene una velocidad hacia arriba, ¿sí? De 4 por 10 a la 5 metros por segundo, ¿sí? Nos piden determinar la fuerza magnética. Entonces, para eso tenemos que ver, nosotros ya calculamos en la parte anterior el campo magnético resultante en este punto, que es hacia la derecha. Pero si ahora colocamos un electrón, que sabemos que la velocidad es hacia arriba, bueno, aplico la regla de la mano izquierda y me queda campo magnético, lo calculamos en la parte anterior, en el centro del cuadrado va a ser eh, hacia la derecha, ¿sí? La velocidad hacia arriba, por lo tanto el dedo mayor me queda hacia arriba, ¿sí? El dedo índice, que era el campo magnético, hacia la derecha. Entonces tenemos índice, campo magnético hacia la derecha, dedo mayor, velocidad del electrón hacia arriba. Y como el pulgar me queda hacia la pantalla, hacia adentro de la pantalla, entrante, bueno, como es un electrón, la fuerza me queda para el otro lado, ¿no? La fuerza será saliente. Por eso, por regla de la mano izquierda, la fuerza que reciba el electrón será saliente. ¿Sí? Entonces acá ya sabemos que la fuerza es saliente, la fuerza que recibe el electrón. ¿Pero cuánto vale? Bueno, tengo que ir a la ecuación de fuerza magnética para una carga en movimiento, que era esta. ¿Sí? Entonces, bueno, como es un electrón, ya sé que el valor ya puedo saber el valor de la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19. La velocidad me la da la letra, y el campo magnético lo calculé en la parte anterior, ¿sí? El campo magnético en el centro, ¿sí? Y bueno, seno del ángulo es entre la velocidad que era hacia arriba, la velocidad del electrón, y el campo magnético que era hacia la derecha. Por lo tanto hay 90 grados, me queda seno de 90. Bueno, sustituyo todo. Q, que es la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19. Velocidad, que es la velocidad del electrón, me dice la letra, 4 por 10 a la 5. El campo magnético en el centro, que lo calculamos en la parte anterior, 6,5 por 10 a la menos 5 Tesla, y bueno, seno de 90 grados. ¿Sí? Entonces hago todas las cuentas y llego a que el valor de la fuerza magnética es de 4,2 por 10 a la menos 18 de Newton. ¿Sí? Y bueno, la fuerza saliente por la regla de la mano izquierda, que es lo que vimos recién. ¿Sí? Y bueno, por ahí quedaría pronta la parte B. Bueno, acá les dejo también más ejercicios por si quieren intentar hacer algún otro. Eh, Tienen que ver con estos temas que estábamos viendo. Y bueno, por acá quedaría entonces cerrado este segundo tema, que bueno, parece un poco más corto, pero en realidad acá ya se mezcla todo lo que veníamos viendo en el primer tema con esto, por lo tanto
los ejercicios se van a como ir mezclando entre los temas y bueno, ahí está la dificultad en realidad. Pero bueno, con un poco de práctica, viendo eso de la regla de mano izquierda, la regla de mano derecha, teniendo bien en cuenta qué ecuaciones tengo y en qué caso me sirve cada una, para qué es cada una. Bueno, con eso va a ir saliendo fácil y cada vez más rápido. Entonces, bueno, les mando un saludo y dejamos el tema por acá. Y cualquier cosa me preguntan, si tienen dudas, ponen en el grupo, si quieren que haga algún ejercicio, lo mandan ahí y bueno, hago un video explicándolo o también les explico ahí en el grupo. O bueno, también podemos coordinar para juntarnos por Zoom y ver alguna duda de algo. Sí, bueno, que pasen bien.